Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Al vistar de que está siendo grabada, todo el que no quiera que salga su imagen con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer las normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, procederé a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Disponéis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Manuel, adelante. A ver el micro, Manuel. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues gracias por estar en esta reunión, en esta conferencia. Y antes de dar paso a Concha y a dar la presentación de la conferencia tal cual y al ponente, a Paco Delgado, vamos a hacer un pequeño homenaje en este ámbito de la voz de las plataformas a nuestro compañero desaparecido, fallecido hace unos días y que queremos recordar en unos minutos y haciéndole un pequeño homenaje, ¿no? Bueno, detrás de su Alejandro Rutter, pues detrás de su ironía y humor se adivinaba una persona pues, de gran sensibilidad por la injusticia social y siempre pues estaba contra la exclusión social y siempre nos dejó entrever su filosofía de vida y en nuestros oídos la cadencia y acento rioplatense. Eh, hemos escrito esto para Alejandro. Se me hace difícil una barrera el hablar de quien ya no está presente, de quien tomó camino. Y él decía, las maletas las tengo preparadas y siempre las tuve dispuestas. Alejandro, naciste para ser grande, reconociendo tus orígenes primarios en una familia oriunda de Odessa y afincada en Argentina, con sus costumbres, sus ritos, de los cuales te desarrollabas cultural, social y económicamente, formando tu personalidad en tu intento de equilibrio y armonía. Las circunstancias, hechos y dictadura a la que te has opuesto te obligaron para tener tu vida en los años 70, el autoexilio, el gafe de tu gente, decías, y arribar a España y media Europa con tus relaciones personales y convivencia que fomentaron tu personalidad anarquista a ser ácrata de facto. Si en tu vida nómada comprobabas que el capital, la avaricia y la codicia fortalecían al poder para dominar el humano, allí donde fuese estabas con todas las consecuencias, en primera línea, defendiendo los derechos de los oprimidos, culpando e ironizando lo que considerabas el primer elemento del capital, los medios telemáticos. Sevilla, Alicante, Barcelona, Madrid, y donde hubiese una feria y fueses invitado, allí estabas con tu protesta. El señor dentro de la televisión, con su nariz roja, como un payaso, decían los niños, qué crítica tan directa al poder, de cómo nos toman y la forma de convertir y someter al pueblo, de transformarlos en lelos, en pasmados, pasaba por el cerebro de los adultos. Tu sabiduría y experiencia sirvieron a muchos, tu oratoria y templanza tocaba la conciencia y razonamiento de muchos, de otros o de quienes casualmente pasase por el lugar donde te encontrases. Solo el pasar del tiempo demostrará si has hecho escuela, siendo consciente que la sabiduría acarreaba la soledad y el poder sobrevivir. Un recuerdo para siempre para Alejandro Rutter. Y ahora pues vamos a dar paso a nuestra compañera Concha de Frutos, que va a hacer la presentación del ponente de hoy. Adelante, Concha. Hola, buenas tardes y un saludo muy afectuoso para ti, Paco, que tuve el placer de conocerte cuando tú eras presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y ahora Madres de Alumnos, y yo estaba en la Junta Directiva de Madrid, y ahí tuve el placer de conocerte, no tanto tú a mí como yo a ti, obviamente.
Bueno, yo creo que la referencia en cuanto a la implicación política y social de Paco ha quedado claro con el currículum que figura por ahí. Su compromiso con la sociedad y su conciencia de clase obviamente has quedado expuesta cuando nos has mandado tu currículum. Y por último, elogiarte yo al menos a nivel personal profundamente, porque cuando yo asistí a tu conferencia en el CAUN, quedé verdaderamente impresionada por la documentación y el argumento que nos hiciste ante esto de las inmatriculaciones de la Iglesia. Fíjate, a mí me pareció de una importancia vital porque, bueno, hablamos de inmatriculaciones, del poder de la Iglesia, pero sin embargo no somos conscientes de poner nombre y apellido a todo lo que está llevando a cabo y la acumulación de la riqueza que por la puerta de atrás está haciendo, y además sin una contestación y reivindicación por parte de nada, y como tú bien dices, ni por parte de los que ostentan en este momento pues el gobierno. Parece que la Iglesia es algo intocable y además, curiosamente, hoy ha salido en los medios de comunicación las violaciones que ha denunciado el defensor del pueblo, que a lo largo de su historia o de X años ha llevado a cabo la Iglesia. 400 y pico 440. violaciones. Bueno, y ahí está, ¿no? Y todavía se siguen camuflando en todo. El poder de la Iglesia es increíble. Bueno. Vuestra organización fue fundada, he cogido este dato que me parece importante resaltar, el 3 de marzo del 2001 y su sede está en el CAUN. Buena sede, y a los que viven en Madrid recomiendo que se hagan socio y no se pierdan una conferencia. Es un canal de divulgación increíble. A la vez estás vinculado a la Red Laicista Europea y de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento. Aznar creó una ley, modificó la ley famosa hipotecaria que la Iglesia aprovechó, o bien es verdad que la hizo por ellos, para empezar a poner en marcha por la puerta de atrás pues todo el tema de inmatriculaciones. Se ha apropiado, y ahora para eso estás aquí, para informarnos tú con un nivel objetivo increíble. Ha llevado a cabo sus inmatriculaciones, iglesias, ermitas, catedrales, terrenos, pisos. Bueno, cuando os hable él, os quedaréis verdaderamente con la boca abierta del poder económico que tiene. De hecho, él comentaba en la conferencia ya que yo asistí en el CAUN, que es una de las primeras fortunas en este momento que hay, por no decir la primera. El lema es de vuestra organización es por un Estado laico y por la libertad de conciencia. La ley que Aznar llevó a cabo la hizo el 4 de septiembre del 1998. Creo que son datos que hay que tener en cuenta. ¿Y para qué vamos a hablar más, Paco? Para eso estás tú aquí, para darnos esa conferencia que a mí me dejó impresionada, que por cierto, ahora el CAU nos han mandado un librito que a lo mejor hay que tener también en cuenta, que es la segregación escolar en España, otra conferencia que merecería la pena. Y bueno, hay 2 o 3 libritos que últimamente hemos recibido tuyos que me parecen buenísimos y de divulgación, porque como yo digo a veces, qué importante es esta culturilla, que difícilmente accedemos a ella, pero que nos posiciona y nos abre tanto los ojos, pues en este contexto tan desmadrado que tenemos ahora. Así que Paco, adelante y muchas gracias, y agradecer el tiempo que nos has ofertado aquí, sabiendo que estás tremendamente ocupado. Muchas gracias, Paco. No, gracias, buenas tardes, y gracias a vosotros por haberme invitado esta tarde a hablar de inmatriculaciones. Deciros de antemano 2 cosas. Por un lado, que en este terreno telemático me muevo bastante torpemente, no me gusta demasiado, procuro siempre que puedo hacerlo directamente en salas habituales, pero desde la pandemia para acá pues parece que bueno, pues es una forma importante que la gente se pueda comunicar desde lejanos sitios, ¿no?
Por otro lado, también comentar que hace ya algún tiempo que no analizo todo este tema de las inmatriculaciones, ando un poco alejado porque ya hay algunas organizaciones que llevan trabajando este tema mucho más que yo. Sobre todo hay una plataforma que se ha creado hace el año 2016 aproximadamente, que se llama Recuperando, que es una plataforma en donde están incorporadas todas las asociaciones y personas que han estado luchando por el tema de las inmatriculaciones y que son los que en este momento pues tienen mucha más información que yo en este tema. No obstante, decir que sí que desde la organización de Europa Laica a la que yo pertenecía en los primeros años de este siglo, se creó en 2001, los primeros años enseguida nos dimos cuenta de que había una situación bastante rara, que era toda esta cuestión de las inmatriculaciones que se estaba apropiando de una manera por la puerta de atrás de un montón de patrimonio de la Iglesia Católica. Al principio no daban crédito a los hechos desde el ámbito social y periodístico, hasta que en una ocasión, en 2006 aproximadamente, se inmatriculó la mezquita de Córdoba y eso alarmó un poco a la opinión pública. El tema de las inmatriculaciones no es una cuestión de ahora, es una cuestión que viene desde el año 1946 y 1947, cuando se aprobó una ley, la ley hipotecaria, y en el 47 el reglamento de esa ley hipotecaria que equiparaba la posibilidad de apropiarse, de inmatricularse aquellos bienes que no estuvieran, no estuvieran registrados en los registros de la propiedad a entidades públicas y ayuntamientos, etcétera, ¿no? Pero equiparaba ya en esa ley hipotecaria de 1946 y 47 a la Iglesia Católica. Es decir, es importante reseñarlo, porque no es solo desde la época de Aznar. Lo que Aznar hizo es que dio potestad a los obispos diocesanos para convertirse en notarios y para poder también inmatricular centros de culto que estaban declarados de interés de utilidad pública. Y ese es el cambio que hizo Aznar en 1998. Pero ya desde 1946 hasta ahora, hasta el año 2015, se podía inmatricular por parte de la Iglesia Católica cualquier bien que no estuviera registrado, y los registradores de la propiedad pues no ponían ninguna pega, porque los obispos diocesanos o los obispos de cada atestificaban como cualquier funcionario público. Yo creo que con la Iglesia hemos topado. Este es el tema que hoy tenemos encima de la mesa, y yo voy a intervenir no mucho rato para que aquellas cuestiones que tengáis dudas o queréis plantear, intente yo, en la medida de lo posible, poder contestar. Como decía Concha, hoy se ha presentado un informe por parte del Defensor del Pueblo sobre el tema de la impunidad con el que la Iglesia Católica pues ha actuado, cómo ha ocultado la cantidad de curas y pederastas que ha habido en colegios y en seminarios, etcétera. Y hoy el informe que presenta el Defensor del Pueblo pues es una muestra de ello. Yo creo que en este sentido todo entra dentro de lo que es un contexto de una situación en la que España pues es un Estado todavía con rasgos importantes nacionalcatólicos, donde la Iglesia tiene muchísimo poder en todos los ámbitos. Al final haré algunos comentarios sobre ello, y en donde los poderes públicos, desde el año 1979, cuando se aprobó la Constitución, pues no han querido pues intervenir en aquellas prebendas que la Iglesia Católica pues tenía y sigue teniendo, incluso aumentadas desde los acuerdos concordatarios de 1979, que se firmaron a continuación de aprobarse la Constitución, y en donde las prebendas de todo tipo la Iglesia Católica las sigue manteniendo desde entonces hasta ahora. Y el tema de las inmatriculaciones es una más. Es decir, cuando se habla de que fue Aznar el que dio pues una carta blanca mayor todavía para empezar a matricular, sobre todo
centros de culto que en la época del franquismo no estaban autorizados, pues hay que ver la impunidad con la que han actuado desde entonces hasta ahora. Curiosamente, tuvo que ser un gobierno del PP el que en el año 2015 hiciera una ley, es decir, modificara la ley hipotecaria para que desde entonces ya no la Iglesia Católica ya no pudiera seguir inmatriculando en ningún tipo de bien, ya fueran de culto o fueran de otra naturaleza. Por lo tanto, ya a partir del año 2015, una reforma que hizo en la época del presidente Rajoy, pues ya no existen más inmatriculaciones. Por unas intervenciones como en el Parlamento, a iniciativa de las organizaciones que han venido trabajando por esta cuestión, Europa Laica, una de ellas, Movimiento Acción Estado Laico, otra de ellas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, que quizá la que más información y la que más ha trabajado sobre ello en el ámbito de Navarra también, y luego otras que se han ido sumando a lo largo de este tiempo, que han concluido en esta plataforma o coordinadora que se denomina Recuperando, en donde, como decía al principio, hay organizaciones sociales y también hay personas a título individual, sobre todo de tipo técnico, pues decir que el Parlamento aceptó hacer una recopilación en la medida de lo posible de todos los bienes inmatriculados por parte de la Iglesia Católica, pero desde 1998 hasta, hasta 2015, cuando ya se dejó de inmatricular, pero no de todo lo que se había inmatriculado anteriormente. Entonces, este informe que se dio luz en el propio Parlamento es una pequeña parte de todo el listado de inmatriculaciones que la Iglesia Católica venía haciendo a lo largo de ese tema. Y en total, los cálculos que Europa Laica en su día se hicieron antes de que todo esto se moviera y se diera mayor luz a través de los medios de comunicación, y que muy probablemente la Iglesia Católica se ha apropiado desde el año 1947 hasta el año 2015, se haya apropiado aproximadamente de unos 100.000 bienes, que son no solamente centros de culto y centros, incluso patrimonio histórico artístico, patrimonio de la humanidad, como es el caso de la Mezquita de Córdoba o también de la Giralda de Sevilla. También ha inmatriculado casas de maestros, montes, ha inmatriculado plazas, ha inmatriculado, y muchas de ellas probablemente ya no se pudieran recuperar porque la propia Iglesia Católica las ha vendido a terceros y se han construido. Quizá quien más información tiene todo ello son los amigos de Navarra, que han venido haciendo en los últimos 20 años un estudio exhaustivo de lo que en Navarra se ha hecho y que esto ha ocurrido prácticamente en todas las provincias y en todas las comunidades autónomas. Y allí en Navarra pues ha habido muchas fincas que se había registrado la Iglesia Católica mediante esta ley hipotecaria y las ha vendido a terceros y ahora mismo son irrecuperables porque ya son propiedad de otras personas, porque incluso se han construido casas, se han construido edificios. Todo eso hace que la Iglesia Católica pues tenga un enorme patrimonio, propiedad de la Iglesia Católica, aunque hay juristas en España que vienen a decir que la inmatriculación no significa que técnicamente sea propietario esa persona o esa entidad, de esa inmatriculación. Lo que ocurre es que desde el ámbito político esta cuestión no se ha querido mover hasta ahora. Cuando se hizo la publicación de estos bienes inmatriculados desde el año 1998 hasta el año 2015, el listado está ahí. Ha habido negociaciones con la Conferencia Episcopal y con el Gobierno a través de la ministra Calvo en su día, y el tema está encallado. De tal manera que lo que el anterior Gobierno, el de la legislatura 14, el que ha terminado ahora, vino a decirle a la opinión pública es que aquel ayuntamiento que estuviera interesado en recuperar un bien o aquel particular que estuviera interesado en recuperar un bien, que tendría que pleitear con la Iglesia Católica. Eso nos llevaría a situaciones realmente rocambolescas y a situaciones que, conociendo los tribunales en España, posiblemente no se solucionarían casi nada.
y lo que desde Europa Laica, desde la plataforma Recuperando y de otras organizaciones se viene diciendo es que se haga, en base a la ley 2015, se haga una ley que haya una retroactividad, una devolución o una retroactividad de todos esos bienes a sus legítimos propietarios, fundamentalmente del ámbito público. Eso, por ahora, el gobierno saliente de centro-izquierda no ha promovido ninguna iniciativa y, curiosamente, el pacto de gobierno que se ha hecho de posible gobierno, de posible gobernanza, pacto de legislatura que han hecho el Partido Socialista Obrero Español y la plataforma política Sumar estos últimos días, no aparece en las 240 medidas o 44 medidas y 48 páginas, no aparece para nada esta cuestión relacionada con las inmatriculaciones, lo que nos lleva a pensar que por parte del próximo gobierno, salvo que cambien de opinión una vez que ocupen la Moncloa, pues vaya a haber alguna iniciativa en esta materia. Es decir, que muy probablemente vamos a seguir en esta situación durante mucho tiempo. Decir que la experiencia personal mía más importante en ese tema fue lo que ocurrió yo creo, donde se hizo saltar las alarmas a nivel de medio de comunicación, que fue con la mezquita de Córdoba. Cuando se inmatriculó la mezquita de Córdoba, en el año 2006 aproximadamente, nosotros recibimos una filtración por parte de un compañero que teníamos de Córdoba Laica, que teníamos en el catastro en Córdoba, de que bueno, pues se había registrado en el catastro la mezquita de Córdoba. Y bueno, pusimos a trabajar enseguida, estuvimos en Córdoba, estuvimos en la Junta de Andalucía, les hicimos ver que tenían 2 años, tanto el Ayuntamiento de Córdoba como la Junta de Andalucía, para poder recurrir ante los registradores, ante el registrador de la propiedad, esa inmatriculación. Y tengo que decir que, desgraciadamente, el Ayuntamiento de Córdoba, entonces regido por el Partido Comunista de España, Rosa, que era la alcaldesa, no quiso saber nada, y la Junta de Andalucía, que estaba gobernada por el Partido Socialista Español en aquel momento, tampoco quiso dar un paso en esos 2 años que la ley daba en aquel momento para poder interponer un recurso a esa inmatriculación que había hecho el obispado de Córdoba, de la mezquita de Córdoba. Quizás sea eso pues una anécdota, mala anécdota, porque lo que sí es un hecho es que la mezquita de Córdoba, así como otros monumentos como la Seu d'Urgell o la Giralda de Sevilla o otros múltiples que hay en toda España, pues lo más importante es que muchos de ellos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, como es este caso, que el mantenimiento de ese monumento o de esos monumentos los hace generalmente, cuando son obras importantes, los hace el Estado a través de la comunidad autónoma o a través del ayuntamiento, fundamentalmente, pero quien se lleva el beneficio industrial, el beneficio comercial de ese bien es la Iglesia Católica. El estudio que nosotros hicimos en el año 2016 o 17 de lo que recaudaba la mezquita de Córdoba al año eran de 16 millones de euros al año, que se los quedaba íntegramente el arzobispado de Córdoba, y que además no pagaban impuestos, no pagaban el correspondiente impuesto, como cuando tú sacas una entrada del cine o de cualquier otra cosa, pues hay que pagar un impuesto, un IVA, ¿no? Y en este caso todo el dinero va para la Iglesia Católica. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues porque, por desgracia, estamos en un estado pseudoconfesional en donde los poderes públicos no quieren saber absolutamente nada de intervenir en la cantidad de beneficios que la Iglesia Católica tiene en este momento en España. Tengamos en cuenta que la Iglesia Católica, y también ahora ya otras religiones, porque nos hemos situado en un parámetro multiconfesional aparente, en donde a la Iglesia Católica y a esas otras confesiones religiosas se les da un carácter de semipúblico, con lo que tienen las ventajas que tendría cualquier empresa de carácter público.
nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo que a las corporaciones religiosas sean consideradas como unas asociaciones públicas, unas asociaciones más dentro de la ley de asociaciones del año 2002. Y todos esos beneficios que tienen fiscales de cualquier otra naturaleza, pues no se produjeran. No ha sido así, siguen teniendo unas ventajas de todo tipo que no tienen otro tipo de asociaciones, incluso por encima de las fundaciones que también están bajo un estatuto especial, y ahí que radica uno de los problemas. Temas que hay que dar solución urgentemente y que ni lo ha hecho el último gobierno de centro-izquierda, ni previsiblemente lo vaya a hacer el próximo gobierno, si es que es elegido de centro-izquierda en esta 15ª legislatura, porque además ya no va a tener mayorías absolutas en el Congreso y Senado, como sí tenía en la 14ª legislatura, pues son la necesidad de una ley de libertad de conciencia que clarificara muchas de estas cuestiones, porque seguimos teniendo una ley de libertad religiosa del año 1980 que es muy caduca. Eliminar de la casilla del impuesto de la renta, la famosa casilla a través de la cual se financia la Iglesia Católica en cuanto a los salarios de los curas, la seguridad social y todas aquellas cuestiones que cada obispado quiera atender a sus necesidades administrativas. Seguimos manteniendo los conciertos con las escuelas dogmático-católicas. Es más, en el acuerdo que ha firmado el Partido Socialista con Sumar, no solamente se mantiene, sino que se deduce de ese acuerdo que se incrementarán esos conciertos con la Iglesia Católica, es decir, con esos colegios dogmático-católicos. Pues hay una serie de cuestiones que no se han desarrollado hasta ahora y que muchos nos tememos que no se van a desarrollar. Entre ellas, esto que nos ocupa hoy, que es el tema de las inmatriculaciones. El tema de las inmatriculaciones pasa por una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico, que ahora va a ser más difícil porque en el Parlamento va a tener el gobierno de centro-izquierda, si es que al final consigue gobernar el señor Sánchez, va a tener una minoría de partidos de izquierdas en el Parlamento, ya que va a tener dos partidos que le van a apoyar, que son de derechas, como son el PNV y son Junts, y por lo tanto hay cosas que no se van a poder reformar como si se podía haber hecho en la legislatura anterior, y entre ellas todo lo que es las relaciones con la Iglesia Católica, en aquellas cuestiones que hay que darles solución. Por lo tanto, en el tema de las inmatriculaciones, aparte de aprobar en el Parlamento una ley a través de la cual al menos aquellos monumentos o inmatriculados que son de derecho público y que se reviertan a los verdaderos titulares, que es el Estado, ya sea el ayuntamiento, ya sea la comunidad autónoma, ese paso hay que darlo, ese paso habría que darlo para hacer justicia de un enorme expolio que se ha hecho con la complicidad del Estado en todo este tiempo. Aparte de eso, pues habría que, como antes comentaba, reformar la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico para que aquellos monumentos histórico-artísticos y aquellos monumentos que muchos de ellos son centros de culto, además de eso, se han declarado Patrimonio de la Humanidad, pues la titularidad sean de titularidad pública y la gestión sean pública, independientemente de que allí luego una determinada religión haga sus saraos religiosos, pero que la titularidad sea de carácter público, que la gestión sea de carácter público. Eso o se hace en el ámbito del Parlamento con una ley que se aprueba allí, o va a seguir siguiendo en el futuro conforme está en este momento. La verdad es que es una vergüenza, bajo mi punto de vista. Escribí hace 3 o 4 años mi último artículo sobre este tema, que lo titulaba como un insultante expolio que se ha hecho en España con la complicidad del Estado, pero no del Estado franquista ni del Estado que después vino con gobiernos de la democracia, sino también con la complicidad de los últimos gobiernos,
hasta el año, a partir del 2015, que ya la Iglesia ya no puede inmatricular más por la ley que en su día hizo el Partido Popular, eliminando a la Iglesia Católica como entidad de derecho público. Bueno, pues es una complicidad desde el año 2015 hasta el año 8 años de complicidad del Estado, gobernada quien gobernara. En este caso, pues ha gobernado la derecha y ha gobernado también el centro izquierda, y vamos a ver quién es el próximo gobierno. Yo creo que la plataforma Recuperando, o la Coordina Recuperando, está haciendo un buen trabajo, está haciendo un muy buen trabajo. Creo que hay que apoyarles y seguir impulsando todas aquellas cuestiones que están sacando, no solamente de denuncias a la opinión pública, sino también cuando hace poco han presentado una carta, una nota a los partidos políticos que han salido elegidos en estas últimas elecciones generales del mes de julio. Se han enviado una nota muy interesante haciéndoles ver de la necesidad de revertir todo el patrimonio que fue expoliado y robado por la Iglesia Católica. Creo que están en la buena onda. Tienen dentro juristas, personas también de la sociedad civil que en las distintas provincias están catalogando aquellos monumentos o aquellas fincas que en su día inmatriculó la Iglesia Católica, y que tenemos información suficiente más allá del listado que está depositado en el Parlamento, que todo el mundo conoce, que ha sido publicado por muchos medios de comunicación, provincia a provincia, que son alrededor de unos 37 a 38.000 bienes, aunque se ha quedado corta porque si nos vamos del 1998 para atrás son otros 30 o 40 o 50.000 bienes más, pero bueno, con ese listado de los 38.000 bienes ya sería suficiente para tomar medidas por parte del Parlamento y por parte de que tenga la mayoría y que quiera tomar la iniciativa. De hecho, hubo un grupo político que en la anterior legislatura en el Senado presentó una proposición de ley que fue Bildu, que fue un partido vasco, y desgraciadamente una propuesta muy interesante, y desgraciadamente el Partido Socialista Obrero Español votó en contra, no lo apoyó. Y eso daba pie a poder empezar a revertir todo este expolio al ámbito público, al ámbito de quienes son los propietarios. La Mezquita de Córdoba al Ayuntamiento de Córdoba, la Giralda de Sevilla al Ayuntamiento de Sevilla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que estamos en una cuestión más que tiene que ver con una relación demasiado cercana del poder político con la Iglesia Católica, que a veces no se sabe dónde está lo uno con lo otro, y bueno, pues tendremos que seguir presionando desde la sociedad civil para que en algún momento determinado el poder político bueno, pues empiece a construir realmente un Estado laico. Y para construir un Estado laico pues hay que hacer algunas cosas, las que he comentado y otras que no he comentado, y también llevar a cabo esa retroactividad, esa devolución de todo el patrimonio que la Iglesia Católica ha inmatriculado y que tiene a su nombre en los registros de la propiedad, en donde también muchos registradores han sido como funcionarios públicos que son o que lo eran, también tienen bastante responsabilidad en cómo han registrado a nombre de la Iglesia Católica todos estos bienes durante todos esos años. Bueno, yo lo dejaría aquí, porque luego ya sería entrar en provincia a provincia a ver todo lo que se ha matriculado, pero eso yo no tengo tampoco los datos provincia a provincia, evidentemente, pero para que vosotros pues planteéis alguna duda o planteéis vuestra opinión sobre un tema que realmente es lamentable. A ver si alguien se decide levantar la mano. Siempre cuesta que arranque el primero. Claro. John, adelante. Sí, hola Paco. O Hola. Francisco, como más te guste. Paco, venga, Paco. Bueno, la verdad es que no tengo que ponerte ningún pero en absoluto, sino todo lo contrario, a
todo el planteamiento que tiene sobre el Estado laico, con todos sus contenidos. Cuando hablas de el tema del concordato, sacar la religión de las escuelas, lo de quitar la financiación de la privada, en fin, lo de la IRPF, etcétera, etcétera. Yo ahí totalmente de acuerdo. Bueno, mis 2 hijos ni están bautizados, ni se han casado por la iglesia, mis 4 nietas ni se han bautizado, ni se casarán por la iglesia, o sea que... Y llevo 40 años luchando por esto mismo, 40. De hecho, en la Constitución, que ponía a confesional, yo estaba en desacuerdo. Yo quería que pusiera Estado laico. Pero te voy a dar un dato. Dije que sí a la Constitución, y soy del País Vasco, para que sepas. Y dije que sí a la Constitución. ¿Por qué? Porque había 2 posibilidades. O seguíamos con la cruz y la espada, o iniciábamos otro proceso, otro camino. Y en ese camino, claro, había que seguir luchando. Porque los acuerdos, incluso el acuerdo constitucional, no impiden nunca la democracia, Paco, en mi opinión. O sea, la democracia es mucho más amplia que lo que son los derechos o los acuerdos escritos en un papel. Has dicho una cosa muy interesante, cuando te has referido que estamos así o estamos como estamos porque tenemos un estado pseudoconfesional, y es verdad. Pero estamos en un estado pseudoconfesional por un tema, por nuestra correlación de fuerzas. Porque quizá lo que tú opinas y lo que yo opino, la inmensa mayoría de la sociedad no opina. ¿Me explico? Igual no lo sé. Habría que hacer un referéndum. Porque fíjate, en España, los que votan, es que los que no votan, al final no deciden en este régimen económico, ¿de acuerdo? Y los que votan, pues son del PP o son de Vox. 30 segundos. Entonces tú hablas de el acuerdo, voy a centrarme en eso y después ya tendré otra intervención. Tú hablas de que el acuerdo que han hecho Sumar y el gobierno, que me es igual Podemos, que es igual, para mí Sumar y Podemos es lo mismo, fíjate. Otros dirán que no, pero para mí es lo mismo. El acuerdo que han hecho y que van a apoyar toda la progresía, no sé a qué progresía te refieres, porque si tú y yo estamos en la progresía, nadie vale aquí. ¿Quién es la progresía? Es decir, yo no creo que el acuerdo cierre el paso a seguir luchando por todos estos derechos, porque lo que tú dices es verdad, en el acuerdo no pone nada de eso, pero tenemos 2 carriles, o volver a lo que el PP y Vox nos plantean, o abrir un camino diferente donde hay que seguir luchando, claro, Paco, como dices tú. Y en esa lucha se pueden conseguir derechos. Y se puede conseguir, no un Estado laico, porque habría que reformar la Constitución y para eso no vamos a tener mayoría, pero sí, como dices tú, muchos avances en aspectos parciales, como puede ser las inmatriculaciones. Y termino con una cosa, mira, tú te has referido al defensor del pueblo en la declaración que ha hecho hoy sobre los abusos sexuales. Yo te voy a dar un dato más, tan importante como ese o más, que como alternativa ha dado el crear un fondo para las víctimas de esos, un fondo público, para las víctimas de esos abusos sexuales. Fíjate si esto es indignante cuando la Iglesia sigue teniendo su propio código penal y sus propias leyes internas. Entonces resulta que ellos son los que establecen quiénes son culpables y quiénes no, y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. A mí esto me parece inaudito en un Estado democrático. Y termino ahí. Y después ya te comentaré otra cosa que en tu artículo, que lo he leído muy bien, lo pones, y que también es algo problemático. Bueno, intervengo para comentar que es que quizá, claro que se pueden avanzar cosas y el próximo gobierno, del tipo que sea, puede hacer cosas. Fíjate qué paradoja. Yo recuerdo hace muchos años que me peleaba dentro del Partido Socialista, pues yo fui militante del Partido Socialista hasta el año 2000, y me peleaba dentro porque la mili no fuera obligatoria, por ejemplo, ¿no? Y llegó Aznar y la quitó la mili, curiosamente, qué paradoja, ¿no? Y, joder, y quien modificó la ley de inmatriculaciones para que ya no la Iglesia Católica no pudiera inmatricular más bienes fue en un gobierno de Rajoy, en el año 2015. Joder, otra paradoja, ¿no? Claro que se pueden hacer cosas. Yo recuerdo que
cuando estaba debatiendo la última ley educativa, la última reforma educativa, porque aquí no ha habido tantas leyes educativas, ha habido reformas de las reformas educativas. La última reforma, la LOMLOE, que bueno, pues una ley interesante, pero que no abordó, primero salió sin financiación y por lo tanto se quedó como las anteriores, sin financiación. Estamos todavía en el 5% del PIB, cuando teníamos que estar en el 6-7% del PIB en educación. Bueno, pues cuando estaba debatiendo esa ley, recuerdo tener una reunión con varios grupos parlamentarios de la izquierda política o del centro izquierda político, en donde les dije, y al propio Ministerio de Educación, 2 o 3 pequeñas cositas, pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, para avanzar en la laicidad del sistema educativo. Fíjate, una pequeñita cosa que le puse encima de la mesa. Mirad, en base al concordato, que los niños de 3 años no den religión en la escuela. Así que un adicional diga que los niños de 3 años no den religión en la escuela. Es decir, ese pequeño pasito significaría que posiblemente ya luego no darían ni 4, ni 5, ni 6 en adelante. Pues no quisieron ni eso hacer. Es decir, no quisieron poner una disposición adicional que dijera que los niños de 3 años no darían religión en la escuela. Es que han sido tantos golpes contra personas que son de tu misma ideología o de tu mismo ámbito ideológico durante tantísimos años que, bueno, pues lo de la mezquita de Córdoba que contar es verdad. Yo estuve en Córdoba varios días, varias veces para conminar, y en Sevilla al Ayuntamiento de Córdoba, gestionado por el Partido Comunista de España, y a la Junta de Andalucía, gestionado por el Partido Socialista Español, a que intervinieran, a que recurrieran esa inmatriculación que se había hecho de la mezquita de Córdoba, y no les dio la gana, no les dio la gana. Entonces, claro, llega un momento en que pues, desconfías absolutamente de todo. Y quién sabe, a lo mejor en esta próxima legislatura, en donde va a haber una mayoría minoritaria, bueno, pues se les enciende la luz y hacen una ley de libertad de conciencia y quitan la casilla del impuesto de la renta y modifican la ley de patrimonio para que todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica puedan ser titularidad pública. Quién sabe, a lo mejor sí, pero de momento en este acuerdo de PSOE y Sumar no aparece. Y empujamos. Pues tendremos que seguir empujando, claro. Eso es, eso es. Guillermo Fontán. Eso es. Hola Isabel, me alegro por verte ahí actuando ya. Gracias. Eso para empezar, pero no. Vamos a ver. En el siglo XVIII, el 50% de la mitad del territorio gallego pertenecía a la Iglesia. Y además, la mejor parte del territorio, es decir, donde tierra de labranza, con manantiales de agua, y eso es una auténtica selección de calidad en terrenos y lugares. Bien, y por lo que los datos que está pasando Francisco, visto lo visto, yo no encuentro otro adjetivo para llamarle esto más que un robo histórico. Desde dónde viene, cómo está y a dónde va y en qué dinámica se va, ¿no? Por otra parte, lo de la inmatriculación de la mezquita de Córdoba y demás, a montones, como podemos ver, que no se hayan atrevido a recurrirlo precisamente el Ayuntamiento de Córdoba con una alcaldesa de izquierdas, que bueno, luego acabó donde acabó de ministra en el PSOE, y además atreviéndose a decir una vez, me sale del alma comentar esto, que los alimentos transgénicos no hacían mal a nadie, que ella los comía y no le pasaba nada, así, textual y duro. Bien, bueno, que nos hayan atrevido precisamente a recurrir a esto, que no es ir a hacer una manifestación o a plantar el fuego a la iglesia, ¿no? Recurrirlo formalmente. Ni esto, entonces, ¿qué se puede esperar por ese lado, no? Porque esto suma y sigue.
Bueno, y esto es un robo a la ciudadanía. A la ciudadanía. Y sobre todo a la ciudadanía que más lo necesita, porque los otros están muy bien colocados económicamente y en todas las facetas de la vida. Y por eso será la ciudadanía la que tendrá que tomar conciencia crítica frente a situaciones de este tipo y de otras no menos malas para sacudir este sistema, porque todo este sistema facilita todo este tipo de atropellos contra la mayoría social. Bueno, yo agradeceré al ponente toda la disertación que hizo, que aporta indudablemente explicaciones e información que me parecen muy importantes, y a la cuestión es cómo trasladar esto a la ciudadanía y además deducir qué resultados negativos supone 30 segundos. para atender, por ejemplo, servicios públicos básicos en diversas formas como la sanidad, la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero bueno, queda todo por hacer. Nada más, gracias. Bueno, qué duda cabe que son asociaciones o entidades o grupos o colectivos o plataformas como la vuestra y otras muchas las que tienen que seguir apretando, ¿no? Las que tienen que seguir denunciando ante la opinión pública y bueno, yo creo que educando de que los temas relacionados con la Iglesia Católica también son importantes. No avanzamos en democracia si no construimos Estado laico. Desde la Revolución Francesa para acá nos ha enseñado que la construcción del Estado laico, la laicidad de las instituciones del Estado, son fundamentales para una democracia saludable, para una democracia sana. Y quizá mi desesperación después de, pues eso, 20 y tantos, 30 años de lucha en el ámbito de la Confederación Española de APAS, bueno, pues después de otros 20 años desde Europa Laica, en el ámbito político, el tiempo que milité y participé en el Partido Socialista y luego en el sindicato, en la UGT, mi desesperación es que el quitarle algunos de los privilegios que la Iglesia Católica mantiene desde 1936 para acá, 36-39, son pequeños gestos que no le costaba demasiado trabajo a los partidos políticos de centro izquierda e izquierda hacer. Y voy a citar 2 o 3 muy sencillos, ¿no? Es decir, es claro que el concordato, los acuerdos firmados del 79, es un concordato caduco que hay que, ya no digo cancelar, que nosotros exigimos cancelarlo, pero al menos adecuarlo a la realidad del siglo XXI. Que sacar la casilla de la declaración de la renta por la cual se financia al clero y a las diócesis, eso es sencillo, porque además figura en los acuerdos de 1979 que la Iglesia se autofinanciará y por lo tanto es cumplir esos acuerdos. Que, por ejemplo, sacar la religión del horario lectivo obligatorio. El Tribunal Constitucional italiano, en una magnífica bueno, pues resolución que hizo hace ya unos 10-15 años, habló de Italia, dijo que la religión no podía estar dentro del horario lectivo obligatorio para todo el alumnado porque era discriminatorio para unos alumnos y para otros alumnos. Pues sacar la religión del ámbito del horario lectivo obligatorio tampoco es una cosa complicada. Es decir, hay algunos temas, el devolver todos aquellos monumentos que son patrimonio histórico de la humanidad, devolver a sus legítimos propietarios, que es la ciudadanía, que es el Estado, que son los ciudadanos, tampoco es tan complicado. ¿Por qué no se hace? Pues yo no creo que sea por una cuestión puramente electoralista. Yo creo que es porque los partidos políticos están trufados de chupacirios y meapilas. Exacto. De personas que piensan más en los intereses de la Iglesia Católica y de otras religiones que también están obteniendo pingües beneficios, las iglesias evangélicas, los musulmanes están obteniendo pingües beneficios también desde los acuerdos de 1992,
y yo creo que es que están trufados para evitar que se le quiten a estas entidades esos privilegios. Pero eso no quita para que tengamos que seguir insistiendo, evidentemente. Tenemos que seguir luchando y haciendo pedagogía social, claro que sí, que para eso estamos como organizaciones. Claro que sí, existen. Manuel. Hola, gracias Paco por esta exposición que esta es muy clara. Hace poco, o si fue ayer, incluso hablando con John en un chat que tenemos, se planteó este tema de por qué en España ocurre esta sinrazón de mantener esta unión, ese estado que tiene esas relaciones tan fuertes con la Iglesia Católica y no son capaces de separar. Es extraño porque en Europa y en otros países, en México, Austria, en Francia, Italia, Portugal, son países muy católicos y sin embargo son estados laicos. Hoy día, el que no sea España un estado laico es completamente antidemocrático, es retrasar y ser un país retrasado. Y yo considero, vamos, es mi opinión. Y claro, John decía, bueno, pero es que en otros países tan adelantados, pues se está ganando la ultraderecha, pero es que los países de derecha y ultraderecha, de esos países europeos, de Francia, Bélgica, de Alemania y tal, no conciben la unión del Estado y la religión. O sea, son laicos, o sea, defienden la laicidad. No, la pregunta es si hay una forma de que se pueda entender más allá de Viva las Caenas, aquellas del siglo XIX, se puede entender que en esta sociedad española sigamos siendo tan megapilas como tú dices. Y si no es posible decir a alguien tenga que decir, o sea, que sea la derecha la que tenga que poner cortapisas a esto y la izquierda que se supone que avanza más en el progreso y en la democracia, pues no, se acobarda y no hacen nada sobre esto. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Gracias. Bueno, estamos en bueno, hay que decir una cosa. Yo tengo una cierta preocupación porque las corporaciones religiosas, pues hombre, de las empresas, todas ellas, están ganando terreno en casi todos los estados del mundo. No están perdiendo fuerza, están ganando mucha fuerza en todos los estados del mundo, incluso aquellos que sus constituciones son nítidamente laicistas. Incluso la laica Francia, ¿no? En la que Francia, hasta la ley de Bre de educación, no se financiaba ningún centro privado dogmático religioso, y sin embargo, desde la ley de Bre, pues se financian algunos centros religiosos. Por lo tanto, están ganando terreno. Lo que ocurre es que España es muy peculiar. El nacionalcatolicismo está instalado en los principales ámbitos del poder y, sin embargo, tenemos una ciudadanía que posiblemente esta es de las más secularizadas de Europa. Las encuestas nos vienen a decir, lo digo porque a veces los políticos o los que están alrededor dicen, bueno, es que no se atreven por el tema electoral o porque van a perder votos. Yo creo que no. En este momento, las personas que no se identifican con ninguna corporación religiosa cada vez son mayores según las encuestas que nos están llegando del Centro de Investigaciones Sociológicas y de universidades, y sobre todo entre los jóvenes que también votan a partir de los 18 años, pues la cantidad de personas que se declaran que no pertenecen o que no se sienten ligados a ninguna religión es amplia. Es decir, los agnósticos, ateos, personas se aproxima en los menores de 40 años al 50% de la población. Y en el conjunto de la población estamos ya en el 33-34%. Es decir, que la sociedad española está muy secularizada. La Iglesia Católica como institución está muy desprestigiada. Otras corporaciones religiosas también están muy desprestigiadas ante la opinión pública por múltiples circunstancias a nivel internacional. Por lo tanto,
el que los poderes públicos, las instituciones, dieran pasos en favor de la laicidad de las instituciones del Estado, no restaría votos. Es decir, yo he tenido la suerte, la fortuna de ser primer teniente alcalde del ayuntamiento donde yo resido, de una ciudad de 200.000 habitantes, durante 4 años. Y yo no he asistido a ningún acto religioso en función de mi responsabilidad institucional. No ha pasado absolutamente nada, ni me han colgado en la hoguera, ni me he desprestigiado ante la opinión pública. Y sin embargo, hoy, pues muchísimos políticos de distinto pelaje y color, no digo todos, pero sí muchísimos políticos, no solamente de la derecha política, sino también de otras organizaciones políticas del centro izquierda, pues en función de su responsabilidad pública, siguen asistiendo a saraos religiosos sin necesidad de asistir. Por eso yo creo que es que no se dan pasos, quizá porque haya otras prioridades. No, yo creo que es el avance hacia un Estado laico o la construcción de un Estado laico es prioritario dentro de una democracia formal como es la nuestra. José Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy encantado de escucharos. Paco, Francisco y Manuel, me estáis aclarando muchas cositas, pero yo tengo una idea en mi cabeza del por qué pasan estas cosas con la gente que en teoría es de izquierdas, es laica, y por qué no mete mano a este tema. Para mí es muy sencillo. Durante 40 años, la inmensa mayoría de los que estamos aquí hemos sido adoctrinados. Yo recuerdo cuando era un niño el énfasis que ponían las monjas, los curas, los maestros de escuela, todos en nuestra salvación. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que esta gente se ha hecho mayor, pero no hemos madurado en algunas cosas. Por ejemplo, en el credo. Ese temor que hay a enfrentarse a esa organización, que lo digo con ironía, entre comillas, a esa organización que es la Iglesia Católica, Apostólica y Románica, que representa a tal y tal. Pues yo creo que eso ha calado incluso en gente que es muy democrática, muy de izquierdas, muy progresista, muy tal, y hay un cierto temor a esa expulsión o a ese enfrentamiento con tu salvación. Es una ironía. No sé si van por ahí ciertos tiros. Pudiera ser. A mucha gente seguro que sí, porque soltarse de esa, digamos, secularización que hemos tenido durante tantos años. Por ejemplo, hacer un acto de apostasía, ¿cuánta gente hay que no lo ha hecho? Yo lo hice, pero por un cabreo que cogí, estaba trabajando y de repente vi lo que pasaba en la iglesia con ciertas tendencias de gente y tal. Dije, bueno, pero esto yo me voy de aquí, me borro. Pues no os podéis imaginar, tengo un dossier completo, lo que costó digamos, ese acto de apostasía, que tuve que decirle a la notaria del obispado de Bilbao, decirle, oye, como esto no me lo soluciones, voy a ir a la prensa y os voy a poner a caldo perejil. Es decir, y todavía no sé si en los libros estos sagrados que tienen todos los registros, esos libros gordos de petete, si ahí aparece, pues claro, borrar no borran nada. Lo único que tienen que poner es una anotación. No sé, no me interesa ya saber si esa anotación la han puesto ahí o no. Me mandaron un certificado de que estaba fuera de ese credo, de ese credo. 30 segundos. Y tuve que tener una entrevista con alguien para justificar por qué me iba de ese credo. Esa era la pregunta que me hacía, ¿por qué se va usted? Yo lo dejo ahí. Creo que estamos muy condicionados desde muy pequeñitos, muchos de nosotros, por esta historia. Nada más.
Bueno, yo lo que ocurre es que todo esto relacionado con la parte, digamos, más de ritos de paso y todo esto que todavía viene existiendo, de que pues, los niños, algunos se les bautizan, no a tantos, la comunión, pues el tema de, bueno, por ejemplo, el tema de los matrimonios ha bajado muchísimo. Las personas que se casan por por la Iglesia Católica, las cifras son tremendas. Son por lo civil en ayuntamientos y juzgados en la inmensa mayoría, y hay comunidades autónomas como Euskal Herria, Euskadi y Cataluña, en donde no llega al 10% las personas que van a la Iglesia Católica para casarse, ¿no? Yo creo que la sociedad civil española, la sociedad en general, está bastante, como decía antes, bastante secularizada. Quien no está secularizado es el poder político. No, es el que no está secularizado, es el que no ha entendido que la sociedad es plural, que cada uno tiene las creencias que tiene o las creencias que tenga, y que el poder político tiene que entender que no tiene que haber privilegios hacia una determinada corporación del tipo que sea, y en este caso religiosa, porque en este momento tenemos la posibilidad, pero es que esto puede cambiar en cualquier momento. Y lo mismo que ahora tenemos la posibilidad de tener gobiernos progresistas o de centro izquierda, como quiera llamárselo, mañana por alguna circunstancia, bueno, pues cambiar la tortilla, y como está pasando en algunos, fijaros el panorama de Argentina, fijaros el panorama de Argentina, y bueno, se van a encontrar las puertas abiertas, no van a tener que hacer mucho. En la relación del Estado con la Iglesia Católica están todas las puertas abiertas, no han cerrado ni una sola puerta. Y si viniera la ultraderecha del tipo que sea, la que sea, bueno, pues lo tiene todo abierto. Es que no tiene que cambiar absolutamente nada en sus relaciones con la Iglesia Católica. Entonces, lo que no se entiende es que en estos años que hemos tenido esa posibilidad, desde 1982, que empezó a gobernar el Partido Socialista por el español, hasta esta última legislatura, es porque nos han dado esos pasos que a veces eran pasos a veces pequeñitos, no traumáticos, y poder ir avanzando en esos espacios de laicidad que estamos exigiendo desde algunas organizaciones sociales. Chon. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Paco, por tu disertación. La verdad es que hemos adelantado poco y efectivamente yo creo que la sociedad es la que ha avanzado más. El poder político tiene mucho miedo, pactea. Bueno, tú lo sabes claro, que has estado dentro del propio Congreso, cómo se pacta allí cosas que luego pues no se sabe a dónde conduce. Mira, yo decirte que yo soy de un pueblo que se llama Leganés, somos cerca de 200.000 personas. Yo paseo mucho y veo la gente que entra a la iglesia, especialmente una muy típica que tenemos allí, de Salvador. El resto casi siempre están cerradas, ¿eh? Por la mañana, por la tarde, se abre a última hora, pero son gente muy mayor, muy mayor. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que también hemos tenido hace poco las fiestas de un tal San Nicasio y hemos visto que en la procesión había cantidad de gente. No sé por qué. A lo mejor porque las peñas iban dando cerveza, vino y un trozo de chorizo con pan, que puede ser también. Entonces, yo creo que ahí precisamente es donde está el fallo. Mira, yo estoy en una cosa que se llama acogida a refugiados. Me estoy alucinando. La gente que viene son todos súper creyentes, pero creyentes cuando les decimos que no tenemos, que tal, ¡ay, señorita, es que Dios, qué cojones! No, habla de lo que está pasando aquí. No tenemos posibilidades porque tu gobierno no funciona y el nuestro tampoco. Entonces, no nos pidas un favor ni a tu Dios, porque tu Dios hasta ahora no te ha resuelto. Y me han dicho mis compañeras que ya me callen, porque algunas han dejado de venir. Son evangelistas la mayoría, ¿eh? Pero fíjate, ayer concretamente que tuve que ir al cementerio de aquí de Leganés, parroquial, pues me he encontrado que a los testigos de Jehová les han dado un casoplón y un terreno inmenso que ahora están todo el día en las calles. No sé por qué han vuelto a tomar ímpetu. Quizá porque va a terminar el mundo con la guerra esta que tenemos. Pero es triste ver estas cosas. Yo que pensaba que efectivamente la religión puede desaparecer en nuestro país, que la hemos chupado durante demasiados años,
porque efectivamente la gente mayor es la que acudía, la que va, la que tiene. Veo que viene muchísima gente joven, latina especialmente, musulmana también, que cree por encima de todo en ese señor que está arriba y que posiblemente le resuelva las cosas que nosotros no vamos a poder resolver. Es un problema, ¿eh? No sé si es un problema de educación y tal. Y decirte que, mira, otra cosa. Concretamente, yo hace poco estuve en una reunión que me invitaron a un colegio de aquí de Leganés. Era precisamente hablando del tema de religión. Y concretamente estábamos bien, lo estábamos desarrollando bien, la religión, hay que sacarla de los centros y tal. Y entonces uno de los profesores, uno de los tutores de un grupo, se levantó y dijo, no habláis nada de la iglesia militante que en Hispanoamérica ha muerto, ha dado tal y cual, tal. Y se llevó la mayor ovación que te puedas imaginar, hasta el punto de que yo me quedé alucinada, tuvimos que salir a decirle, 30 segundos. nadie discute eso, porque precisamente esa iglesia militante que no recibe ayuda para nada de la jurisdicción, toda esta gente, los obispados, de todo, pero aún se sigue defendiendo y se mezclan churras con merinas. Entonces yo concretamente creo que la sociedad avanza, pero lo que no avanza para nada es la política. Y mira, decirte una cosa hoy, ahora mismo me acaban de escribir la gente tú sabes que están con la asociación de los bebés robados, que se les iba a aprobar la legislatura pasada. Y estoy leyendo aquí a su presidenta que me dice, acabamos de hablar con los compañeros, con la gente del grupo, se supone que es más, y parece que va a ser muy difícil que en la próxima legislatura pueda salir nada. Entonces, ni va a salir nada en eso, ni va a salir nada de la religión, ni va a salir porque en alguna manera de verdad, lo que hay que avanzar es lo que estamos retrocediendo. Yo quiero una España laica y la exijo, pero mis representantes a lo mejor no piensan igual que yo. Entonces no sé en qué momento estoy ni qué puedo hacer. Y muchísimas gracias, Paco, de verdad. Bueno, y lo que has dicho al principio es interesante y lo estamos viendo. Vienen las personas que vienen de América Latina o incluso las personas que vienen de Centroáfrica, las personas que vienen del este europeo, ahora ya no tanto, ya no tantas las que vienen con sus religiones a cuestas, ya sean evangélicas, ya sean católicas, ya sean ortodoxas, ya sean del ámbito musulmán, de las distintas facciones musulmanas, y vienen casi todos con su religión a cuestas. Y bueno, pues establecen porque en un Estado laico caben todas las personas, absolutamente todas, independientemente de sus creencias. Y puede haber en un Estado pues un 90% de creyentes, de infinidad de dioses y de infinidad de teorías religiosas, pero lo que no es aceptable en una democracia es que las instituciones del Estado sean conniventes, sean religiosas, es decir, participen de esas corporaciones religiosas, primero dándoles más beneficios que cualquier otro tipo de asociación, y que además pues les permitan ciertas veleidades que no le permiten a cualquier otro tipo de asociación. Entonces eso es lo que se viene reclamando y tenemos que seguir reclamando, insistiendo a los poderes públicos, aunque yo en este momento pues sea algo pesimista, pero eso no quita el que sea algo pesimista, no significa que no sigamos reivindicando y que sigamos luchando por ello, claro. Arturo Manuel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por tu información sobre las matriculaciones. Mi pregunta es, el tema que estoy comentando de laico o no laico, tiene, por la fortaleza que tiene el Opus Dei en el gobierno, muchos gobernantes pertenecen al Opus Dei, y entonces por eso no se consiguen las políticas que quieren los demás partidos. Una pregunta un poco, no sé si tiene que ver con la matriculación o me he ido de banda. Muchas gracias.
Yo, vamos, de lo que yo conozco, ni en el PSOE hay mucha gente del Opus, ni en los partidos, pongamos, a la izquierda del Partido Socialista hay gente del Opus, en Izquierda Unida, en Podemos, en Compromís, en Bildu, en los gallegos, en la Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, no hay gente del Opus. No, como yo no conozco que entre Sí, sus pero dirigentes haya gente del Opus. Yo creo que no. De todas maneras, hoy el Opus en España, siendo una entidad muy poderosa, muy importante, no es la más peligrosa, entre comillas, desde un punto de vista de incidir en aquellas cuestiones que están establecidas en la sociedad. A mí me preocupan más, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza, los kikos. Los kikos que se han apropiado prácticamente del 50% de la formación profesional, es decir, me refiero a la Universidad Católica de Murcia, que está dirigida por los kikos, y se han apropiado esta organización neocatecumenal, se han apropiado de la enseñanza. Y por ahí sí me preocupa, porque ya os digo, es decir, el 50% de la formación profesional está muy privatizada en España. La última ley de formación profesional que ha sacado el gobierno saliente es una ley que permite mucho la privatización de la formación profesional, es decir, la estimula a través de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, como sabéis, después de las últimas elecciones autonómicas y municipales, han caído casi todas en manos de la derecha. Bueno, pues si la ley te permite la privatización de la formación profesional y la formación profesional en un 50% está en manos de organizaciones de neocatecumenales, en Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, etcétera, etcétera, a mí eso sí me preocupa, porque queramos o no, a través del sistema educativo se imparte mucha doctrina, no solamente explícita, no solamente implícita, también explícita, es decir, de una manera indirecta, pero que también se intenta irradiar esa doctrina, en este caso neocatecumenal, que en mi opinión es tan peligroso más como el Opus Dei. Agustín. Sí, buenas tardes. Gracias, Francisco, porque yo desconozco muchas cosas. Soy el más ignorante de todos. Pero sé que efectivamente lo que tengo que hacer no es hacer el mal, es hacer el bien. Eso es lo más importante. Y efectivamente, llevas razón cuando hablamos de que la gente tiene, yo creo que tiene reacciones o porque desconoce la realidad o no se preocupa de saberla. Entonces, yo he estado 12 años, ya lo he dicho algunas veces, en un ayuntamiento gobernando y nosotros hacíamos la apuesta por hacer la competencia a la iglesia. Y efectivamente, íbamos a misa. Íbamos a misa en las fiestas patronales. En las fiestas patronales íbamos nosotros al primer banco, porque si no se ponía el PP. Y si queríamos ganar las elecciones, nos poníamos en el primer banco, que éramos el gobierno. Éramos los que arreglábamos los cuadros de la iglesia. Y el cura estaba atontado con nosotros, no nos dejaba. La verdad es que el hombre también murió alcoholizado, o sea, tuvo una mala racha con nosotros. Y luego hicimos otra cosa que también le hizo pupa a la iglesia y fue lo de las bodas en los ayuntamientos, que no asistía entonces, en el año 78, 79, no existía en ningún sitio. ¿Y nosotros por qué lo pusimos? Pusimos las bodas en la iglesia, o sea, en el ayuntamiento, porque en el juzgado no trabajaban los fines de semana. Y entonces dijimos, pues aquí lo puede hacer el alcalde, tiene la misma competencia que el juez y se casan los fines de semana. Los primeros meses, efectivamente, pues una al mes, una boda al mes. Pero llegó un momento que raro es el fin de semana que no teníamos 3 bodas en el sábado. Entonces, bueno, quiero decir que también hay que poner la cabeza en la lógica
de lo que piensa la persona, el trabajador que va a trabajar toda la semana y luego va a estas cosas religiosas porque es una costumbre, porque la familia se la ha inculcado de pequeño, o por lo que sea, pero que vea que existe otra salida. Yo creo que es importante, nada más. Sí, solamente un comentario. En Albacete, que es donde yo resido, desde el año 91 hicimos el antiguo ayuntamiento, que es un edificio muy bonito. Hicimos un salón que era el salón de plenos, le readaptamos, le redecoramos y era para bodas. De tal manera que el boato de ir a casarse en el salón de plenos del antiguo ayuntamiento, que es todo de madera muy precioso, pues ha hecho que en este momento haya muchísimas más bodas en ese espacio público del antiguo ayuntamiento de la ciudad que en los juzgados y que en la propia iglesia catedral. Y es decir, que esas cuestiones son importantes cuidarlas también. Hicimos un reglamento de acogida a la comunidad, a los nacidos, es decir, un reglamento de a los niños que nacen, hacerles una pequeña fiesta laica, una fiesta de acogida a la comunidad, y que no ha tenido demasiado éxito porque los ayuntamientos que han ido gobernando posteriormente no le han dado demasiada publicidad, pero era una alternativa a los bautizos religiosos. Y bueno, pues algunos han podido hacer aprovecharse de ese reglamento de acogida a la comunidad, que era hacer pues un boato laico, un rito de paso laico, que nos parecía también interesante. Y esas cositas pues también sí hay que hacerlas, sí, porque la gente es mucho de boato, mucho de ritos de paso. Concha. A ver, bueno, muy bien ese apunte de los Kikos, que el Kiko Argüelles Argüello ha hecho de esto un problema grave. Ya verás, mi reflexión me lleva a que la falta, es decir, el reivindicar una sociedad laica, que de verdad seamos laicos en todo el contexto de nuestro periplo político, sobre todo me lleva a pensar que es una falta de que no se han creado movimientos que vayan adelante tirando de esto. Porque ¿por qué tira el tema de la sanidad, de la educación? Y yo creo que eso entra dentro de la reivindicación del colectivo y del individualismo. El colectivo es la sanidad, obvio, nos afecta a todos. El colectivo es la sanidad, el colectivo es las residencias, pero sin embargo el tema del Estado laico, cada uno se lo soluciona individualmente. Y esto a mí me parece que inhibe que salgan movimientos potentes que reivindiquen este hecho, porque la gente no siente que qué más me da que sea de la iglesia o no tal edificio o tal otro, no tiene conciencia ni somos conscientes de lo que eso supone en economía y en poder de otro tipo. Y yo aquí es que siempre separo la reivindicación colectiva y la individual, y ahí es donde nos estamos perdiendo. La individual no tenemos cultura de ello, porque evidentemente la gente no es consciente, yo me lo soluciono, yo ahora me quito de ser católica, yo ahora... Y es algo individual y que lo vamos solucionando. Y esto impide que se colectivice el problema. Es mi reflexión, porque tú convocas ahora mismo una manifestación en este sentido y la participación es mínima. Y yo ahí es donde apelo y digo, claro, es que el individualismo lo va solucionando, yo me soluciono lo mío, pero no me puedo solucionar la sanidad pública yo sola. Tengo que colectivizar esa movida. Y dentro de mis reflexiones, a mí me ha llevado a esto, que está logrando el sistema que si no colectivizas, esto no tira para adelante, porque ni Dios te hace caso. Los gobiernos, porque no te mueves, obviamente, no salís a la calle. Esto es como la monarquía y como la república. Son movimientos minoritarios, débiles, porque la gente no
no lo siente, no lo sé, a mí me da que pensar eso. Y luego, bueno, hablar de la gente que viene de por ahí es tremendo, si lo que te viene es con Cáritas debajo del brazo y además con otro problema muy grave, ¿eh? Que se sienten con el derecho y sienten que tú tienes la obligación de darles todo. Caen en la insolencia y en el chantaje emocional. Y eso yo, que vivo en Las Rozas y que hay dos clases sociales diferenciadas, se vive con una crueldad tremenda. Y yo he sido cargo público aquí 2 legislaturas y sé lo que es eso. Nada más. Yo también. Quítela. Bueno, comentar que hay que dejar claro una cosa que ha comentado Concha al principio, sobre todo por cuestión de pedagogía. Es decir, las sociedades son plurales. Quien tiene que ser laico es el Estado, las instituciones del Estado. Es decir, la sociedad es plural. Afortunadamente las sociedades son plurales. Cada uno tenemos una forma de ver, de interpretar, etcétera. El que tiene que ser laico es el Estado. Las instituciones del Estado son las que tienen que ser laicos. Esa es la lucha que tenemos que tener. Y en cuanto a la parte reivindicativa, tiene razón, Concha. Es decir, el único éxito que tuvimos los movimientos laicistas y de libre pensamiento en España fue cuando la visita del Papa, que logramos hacer una manifestación en Madrid de unas 20-25.000 personas, pero nada más. En el resto de ámbitos, la verdad es que el poder de la ciudadanía, salvo en el ámbito vuestro, en el ámbito, bueno, el vuestro o nuestro, yo también soy pensionista, en el ámbito de los pensionistas, la verdad es que los movimientos que se han conseguido son muy potentes y eso hace que los gobiernos se interesen en intentar mejoras, en intentar adaptar las pensiones al IRPF, etcétera, etcétera, porque además pues votamos y como votamos pues les interesa mucho tenernos más o menos contentos y tal. Sin embargo, hay otros ámbitos en donde no está habiendo tampoco mucho éxito y has apuntado uno, el tema de la sanidad. En el tema de la sanidad hay colectivos por la sanidad pública, se están haciendo cosas, pero sin embargo la sanidad española está cada vez más privatizada, cada vez tiene más problemas, cada vez está en muchas peores condiciones que estaba hace 10 años. Vosotros conocéis mejor que yo, porque sois usuarios de la sanidad pública y sabéis los problemas que tenemos en muchas comunidades autónomas, y a pesar de la fuerza que ejercen algunas asociaciones por una sanidad pública, no se consigue revertir todo ello. Y así pasa en muchos ámbitos. Yo creo que el mayor éxito que ha habido en cuanto a apretarle a los gobiernos es en España últimamente, e incluso por encima de los sindicatos de clase, es en el ámbito de los pensionistas. No me cabe la menor duda. John. Sí. Bueno, yo creo que el debate está siendo muy interesante y uno de los temas complejos, Paco, que lo has comentado tú muy bien, es ese tema de cómo es nuestra sociedad, ¿no? Lo de la secularización, ¿no? ¿Hasta dónde se ha producido la secularización? ¿Hasta dónde estamos en retroceso o no? Es que ese es el tema. Es que nos sorprenden cosas que a mí me sorprenden que nos sorprendan. Es que está jodida la situación. Pues claro que está jodida. Es que estamos perdiendo derechos. Pues claro que estamos perdiendo derechos. Pero es que eso no nos hemos enterado ahora. Desde el 2005 estamos en esa situación. Y aquí los gobiernos últimos están ahí a trancas y barrancas, con muy poca aguantando la situación, por decirlo de alguna manera, aguantando. Vayamos a ver cómo están otros países y nos daremos cuenta, en Europa incluso. Pero quiero decir lo siguiente, respecto a la secularización, yo tengo una duda, porque hay secularización y tú has comentado el tema de Bildu, por ejemplo, ¿no? Cómo él plantea, ¿no? Y el País Vasco. Yo es que conozco el País Vasco porque soy de aquí. Y te digo una cosa, Bildu es un partido, por ejemplo, te pongo como ejemplo, y aunque lo que tú has dicho es verdad, es correcto, pero te voy a decir un caso. Bildu es uno de los que más defiende en el País Vasco la privatización de la escuela. Joder, es que Bildu en todas las icastolas está haciendo, o sea, le importa un huevo que sea religioso o no religioso, por decirlo de alguna manera. Bildu, y está por la concertada. Y no quiere la escuela pública, siempre andamos con líos con Bildu, que yo siempre les digo, ya está bien,
joder, que en el País Vasco la privada es el 45%, igual que en Madrid. Es donde más privada hay de toda España, para que sepáis. Sí. Bueno, pues eso también es Bildu, ¿eh? Por lo tanto, aquí nadie podemos lavarnos las manos, ¿eh? Dicho en concreto, nadie. Simplemente quiero decir que, yo si voy a Zaragoza y veo el Pilar, el Día del Pilar, me quedo acojonado el número de gente que va a la Pilarica, ¿no? Y si voy a Sevilla, me quedo acojonado del número de gente que va a las procesiones, ¿eh? Es decir, yo creo que se está secularizando, pero hay unas formas, porque Paco, es que la muerte sigue existiendo, ¿no? Existen unas formas que se siguen manteniendo. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que somos muy débiles. A ver si nos enteramos que todavía nuestro discurso está muy limitado y muchas veces nuestro discurso se mezcla con la idea de la antirreligiosidad. Y eso es malísimo, porque nuestro discurso es un Estado laico, pero con libertad religiosa, porque es que si no, en las izquierdas estaremos siempre divididos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Que somos muy débiles porque ya veis cómo estamos a la izquierda del PSOE, ¿no? Y cómo está el PSOE también, ¿no? 30 segundos. Entonces, en ese contexto hay que valorar la situación. Yo, en cambio, termino diciendo, yo tengo mucha esperanza en este gobierno progresista si conseguimos. ¿Porque él lo va a hacer? No, porque nosotros lo vamos a hacer. Porque nosotros vamos a empujar más y más y más. Y porque hay una inestabilidad política y va a seguir habiendo una inestabilidad política en la que no podemos parar. Porque si paramos, nos vamos al hoyo todos. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza en este gobierno de progreso, porque el otro es el que nos hundiría, el que podía haber venido. Pero este nos puede ir abriendo puertas, no por ellos, vuelvo a repetirlo, sino por gente como Paco, que lleva 30 años y está hasta los cojones y está quemado, como ha dicho antes, pero que seguirá luchando, como yo, que somos viejos ya los dos. ¿No es cierto, Paco? Claro que sí, que seguiremos luchando. No, lo que comentas, has comentado al principio de Bildu y el País Vasco, sí que es cierto que totalmente de acuerdo contigo, porque los compañeros del País Vasco así me lo narran, así me lo dicen, así me lo cuentan. La cantidad de escuela de concertada financiada con fondos públicos en las grandes ciudades y los grandes núcleos de población es muy alta. Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, etcétera, es donde se han establecido, ¿no? Y bueno, y Bildu también pues tiene que ver mucho con el tema de las ikastolas, por un tema de tradición de las escuelas propias del País Vasco. Yo no le daría tanta importancia a la cantidad de gente que acude a los saraos religiosos. En esta ciudad donde yo resido, que es Albacete, 190.000 habitantes de hecho, hay unas ferias en septiembre que vienen de la época árabe y que eran siempre de comerciales, de compra y venta, etc. Cuando se han hecho más religiosas, o la religión se ha metido dentro, ha sido a partir de los años del franquismo prácticamente, e incluso en los últimos años pues viene habiendo pues una mayor devoción a una virgen de aquí de la localidad que la llaman la Virgen del Llano, la Virgen de los Llanos, porque estamos en un llano, y acuden también en esas ferias que son comerciales, históricamente comerciales, de 3 y 4 siglos, acuden a llevarle flores y tal, y se ve mucha gente. Pero claro, ¿cuánta gente es? Pues mira, en estas fiestas de septiembre no solamente acuden los ciudadanos de la capital, aunque algunos se marchan porque no quieren fiestas, sino que viene mucho joven, viene mucha gente de Madrid, de Valencia, de los entornos, y nos juntamos, según los datos oficiales, entre 400 y 500.000 personas a lo largo de estos 8 días de fiestas. Bueno, pues la gente que va a llevarle flores a la Virgen no pasan de 5.000. Es decir, son muchos, pero es que somos muchos más los que no vamos a llevarle flores a la Virgen. Claro, claro. Se ve un número muy grande, pero somos muchísimos más los que no van a llevarle flores a la Virgen, y sobre todo entre la gente joven. Por eso a mí ese tipo de cosas no me preocupan demasiado. Por la sanidad que van menos. Sí, también es cierto.
Menos de 5.000 me refiero. También es cierto, también es cierto. Claro, es una pena, ¿eh? Es una pena. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. A mí me preocupa en parte la falta de conciencia política de una parte importante de la gente joven. La falta de compromiso me preocupa bastante. Las organizaciones, ateneos, asociaciones de este tipo se están envejeciendo demasiado. Me preocupa muy poco. Yo no sé si son las tecnologías de la comunicación, si es la inteligencia artificial, si es otra forma de comunicación que tenemos o qué, pero la gente joven, bueno, aquí en Albacete hemos cerrado el Ateneo, un Ateneo de 150 años de historia, y se ha cerrado por falta de gente, porque se ha ido envejeciendo tanto que prácticamente ha desaparecido el Ateneo, y era un centro de cultura muy, muy importante. Y entonces a mí me preocupa la falta de compromiso social y político de la gente más joven. Me preocupa, ¿eh? Guillermo Fontán. Sí, bueno, las causas son muchas y diversas, naturalmente. Pero lo que se refiere a al Estado, pienso que hay una coincidencia, por lo menos en una cuestión. No sé, el plegarse de los políticos considerados progresistas, incluso de izquierdas y tal, plegarse a esa corriente de comportamiento y pensamiento tiene bastante que ver con el principio de jerarquía. Es que la Iglesia Católica transmite explícita e implícitamente a la sociedad que la jerarquía se hace imprescindible. Y el sentido de jerarquía también está muy acusado en la clase política, sobre todo en algunos, y me parece que son muchos, ¿no? Entonces, esa coincidencia desde luego está ahí, en mi opinión, ¿no? Y después, por ejemplo, está más secularizada la sociedad que posiblemente, bueno, la clase política es que no creen en nada. Y la mayoría de los creyentes esos es que no creen en nada. Si creyeran de verdad en algo, no es imaginable el comportamiento social y económico que mantienen de cara al conjunto de la sociedad. Hace algún tiempo le escuché a un profesor del seminario, y digo lo secularizada que está la sociedad. Le escuché a un profesor de seminario y decía, el año pasado tenía 2 alumnos, pero este año ya no tengo ninguno. Y ese proceso está ahí, está. Sin embargo, sigue el tinglado, la parafernalia, a lo que todos los humanos somos muy proclives. Es decir, se convierte también toda esa manifestación externa de una creencia más folclórica que real, pero que funciona y que les vale al sistema para tener a la sociedad alienada, que es lo que pasa, que es lo más grave, me parece a mí. Insisto, creo que los políticos, en lo que coinciden, entre otros intereses, que ahí hay de todo y mucho, entre otros intereses, es que le afianzan el sentido de jerarquía que les interesa tener sobre la sociedad. Nada más. Voy a comentar una cosa que no ha salido, pero que sí que es importante que tengamos en cuenta. Uno de los problemas que estamos teniendo en este momento en la sociedad civil y en la política es que el hecho de que la política o las instituciones se hayan privatizado tanta cantidad de cosas y que las ha privatizado las más importantes ha caído en manos de corporaciones religiosas, todos los servicios sociales, una gran parte de los servicios sociales los está gestionando Cáritas o los está gestionando ACEM. Es decir, los servicios sociales, por ejemplo, de los ayuntamientos que hasta hace 15, 20, 25, 30 años tenían una cantidad de personas dedicadas a la atención social de las personas, hoy en día toda esa privatización ha caído en manos de las iglesias.
Yo digo que el poder político no teme tanto a la parafernalia de lo que es la religión, las religiones en general, sino que las religiones son una especie de colchón social en el que se amparan muchísima parte de la ciudadanía y tienen agarrado al poder político a través de esas instituciones religiosas de caridad que son las que tendría que estar desarrollando el Estado. No se han metido tanto de momento en la sanidad, aunque también hay en la sanidad organizaciones religiosas, pero sí se han metido en dos ámbitos donde son muy poderosos, que son en el ámbito de los servicios sociales, de la atención a personas dependientes, de atención a personas que están en pobreza o pobreza extrema. Se han metido mucho en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la educación, últimamente en la formación profesional, y son los que soportan la enseñanza, una parte importante de la enseñanza, y los que soportan una parte importante de los servicios sociales. Y por ahí están pillados los políticos, por esas dos cuestiones que han cedido privadamente a las organizaciones religiosas. En este caso, en España, más a las católicas, pero también los evangélicos de distinto tamaño e incluso los musulmanes en algunas regiones, sobre todo en Murcia y en Cataluña, y algo en Madrid, están teniendo bastante fuerza como en la asistencia social, en los servicios sociales. John. Un apunte porque me ha encantado esto que has dicho. Digo, yo tengo amigos en mi pueblo, Zarauz, pero tengo amigos en muchos sitios de España. Y, por ejemplo, mis amigos de Zarauz, todos son religiosos que no van a misa, como has comentado tú, ¿no? O sea, bueno, creyentes, ¿no? Y no van a misa, no tal y cual. Se han bautizado y todas esas cosas. Pero todas las semanas van al ambulatorio, bueno, a la residencia, y sacan a gente mayor con sus carros, porque todo está organizado a través de la iglesia. Y mis amigos de Valencia están en lo que tú has dicho de Cáritas y aquí también, repartiendo la comida de Navidades, de tal y de cual. Pero ¿por qué ocurre eso? Es que esos son 40 años de haber dejado al liberalismo campar a sus anchas. El bipartidismo famoso, que aprobamos la Constitución y yo esperaba, yo voté a la Constitución no para quedarme la Constitución. Y estoy a favor del acuerdo que ahora hagan, plurinacional, pero no para quedarme ahí, sino para avanzar, claro. ¿Y qué ocurrió? Que se durmieron, bueno, el PP me imagino que no quería avanzar y el PSOE pues se durmió. Entonces, son 40 años que han dejado mira, las concertadas aparecieron porque al principio el Estado no podía hacer frente a todas las escuelas que necesitaba. Y bien, dijeron, vamos a subvencionar las concertadas, pero bajo estas condiciones. Muy bien, pero claro, la idea era ir terminando con las concertadas, cabritos de ellos, pero no lo hicieron. Entonces, claro, como tú bien dices, ahí se ha metido la iglesia, lo privado se ha metido en las escuelas concertadas, y a través de eso han infundido unas ideologías que Concha lo ha explicado muy bien, porque su intervención me ha gustado a ese nivel, cuando ha dicho que nos meten unas ideas individualizadoras, porque el Estado laico no es individual, es plural, porque luchar por un Estado laico implica que las religiones están fuera del Estado, es decir, que es neutral, que luchamos ahí por la igualdad de todos los españoles. Eso es la laicidad, luchar por la igualdad. Y esta gente nos ha metido... 30 segundos. Bueno, nos ha metido esta ideología neoliberal durante 40 años, pero es que ahora, en 2 años, no podemos cambiar la situación. Es imposible, imposible, ¿eh? Y gracias a Dios que estamos aguantando ahí a duras penas, pero cambiar esto va a requerir mucha gente buena, mucha gente con mucha capacidad, mucha juventud, mucho espíritu, no de viejos, que nosotros no somos viejos, mucho espíritu juvenil, y empezar a trabajar en otra dirección, como Paco está haciendo ahora con esta charla, que es muy interesante. Me preocupa bastante la buena prensa que entre los políticos de izquierdas tienen personajes como el cura Ángel, por ejemplo, o tienen personajes o tienen entidades como Cáritas. Por ejemplo. Tienen muy buena prensa y los apoyan mucho. Recuerdo una entrevista que hubo en
en Radio Venía yo en el coche, venía del norte, pasaba por Madrid, y cuando la esposa de Aznar era alcaldesa de Madrid, fue cuando se vendieron a fondos privados un montón de vivienda pública. Exacto. Y también hubo una parte de esa vivienda pública que cayó en manos de Cáritas, de gestionar la Cáritas. Y yo recuerdo una concejala entonces de Izquierda Unida, no existía Podemos, ni existía, era una concejala de Izquierda Unida, no sé si del PC o de otra facción dentro de Izquierda Unida, que llegó a decir en esa entrevista, que era en la cadena SER, y además tuvo que ser hace 20 años aproximadamente, menos mal que lo gestiona Cáritas. Sí, lo dijo. Claro, esa buena prensa que tienen algunas organizaciones y entidades de la Iglesia Católica entre las personas de izquierdas también han hecho y están haciendo bastante daño. Y he citado como personas al cura Ángel, que algún compañero mío que ha sido presidente de Europa Laica también dice que es un mafioso, que no sé, yo no tengo pruebas, y también la entidad Cáritas, que cae muy bien entre muchas gentes de izquierda. Y eso también atrasa la posibilidad de avanzar hacia un Estado laico. Claro, así es. Bien, tenemos la palabra pedida de Freitas y dada la hora que es, pues no pidamos más palabras, ¿vale? Freitas, adelante. Buenas tardes, no voy a procurar ser breve porque por lo que estoy escuchando de inmatriculaciones nos hemos pasado a otro tema y sobre todo he pedido palabra por lo que ha dicho John Gorrich-Hategui, e incluso tú mismo, Francisco Delgado, has comentado. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión. La Iglesia Católica ha perdurado y se nos ha hecho católicos aún sin consentirnos. La Iglesia Católica se ha hecho dueña y señor primero con los miembros de la obra, los Kikos, ahora viene Yunque, vienen los asamblearios de Brasil, o sea, 50.000 y la Madre Superiora. Pero hay una cuestión a la asistencia social. Que a los que hemos estudiado graduado social en aquellos entonces, ahora asistentes sociales, que era el poder que ejercía el Opus Dei entre la gente de asistencia social. Los bancos de alimentos lo rigen el Opus Dei. Lo rige por completo. La distribución de ropas y el gran negocio de ropas usadas lo rige ¿quién? Obras, empresas. Cáritas. Opus Dei. Sí. Hermanas del Silencio, ¿quién lo rige? Opus Dei. Madre mía. O sea, que puedo continuar con otras muchas. Y a la hora de la verdad, la asistencia social, ¿en qué se nos ha quedado? En nada. Que salga gente en Navidad para el banco de alimentos, para voluntarios, para recuperar alimentos, que salga gente para atender a enfermos. ¡Ay, he hecho mi obra! La obra del día ya está hecha. Ya quedan perdonados mis pecados. ¿Qué coño pecados ni qué hostias? Queda alimentado tu egocentrismo, queda alimentado tu vanidad, queda alimentado el decirle a los demás que tú has hecho cuando tenías una cara de asco que no podías con ella en atender a una persona en un hospital. Y como eso puedo decir muchas. El que tenga gente como yo en el total anonimato, que hacer obras como hacemos o ayudar a gente como ayudamos, pero nos queda en alimentar nuestro ego, no. Simplemente por colaborar, simplemente porque somos humanos. Solidaridad pura. Y dura. Claro. Somos ciudadanos y como ciudadanos nos tenemos que comportar. Porque uno tenga un Ferrari, a mí me trae sin cuidado que tenga el Ferrari. Para mí es una persona de carne y hueso. Y si partiésemos de esa idea, de ser ciudadanos, carne y hueso, y que todos pudiésemos vivir y llevar al menos un plato de alimento, seríamos mejor. Lo demás sobra, lo demás queda. Lo demás queda. Y a mí me trae sin cuidado de que haya una fuerza paralela al Estado que intente llevarnos a una situación como Polonia, a una situación como Hungría, a una situación como los ortodoxos de Serbia, que manda la Iglesia lo que tiene que hacer el gobierno. No, yo mando mi cuerpo y mi vida. Y si no estoy de acuerdo, eso es lo que tengo que hacer. Tengo unos eucaliptos muy largos, hechos soga, y se acabó el cuento. ¿Qué voy a dejar? Lo mismo que tengo.
nada. Simplemente mi ser. Es ahí la cuestión. Bueno, de Ya acuerdo en lo que ha dicho. Perdón. No, ya he acabado. Adelante, Paco. No, simplemente ya para terminar, en mi caso, que estoy de acuerdo con el compañero, pero que sí es cierto que donde las iglesias son muy poderosas, como en Bulgaria, la ortodoxa, o en Serbia, o en Polonia, le mandan lo que tiene que hacer el Estado. Pero es que en España, en parte, también la Iglesia Católica y ya también otras iglesias, en ámbitos más pequeñitos, en pequeños municipios, también le mandan a los ayuntamientos lo que tienen que hacer, porque tienen en sus manos el reparto de la caridad, el reparto del tema de la asistencia social. Y para terminar con el tema de las inmatriculaciones, decir esto, es decir, es un hecho que se ha producido en España, que se viene produciendo desde el año 1946, que hay censadas 35.000 centros que se han inmatriculado desde el año 1998 y hasta 100.000 antes, que solo depende del gobierno, de la mayoría parlamentaria en el Congreso y en el Senado para que esto se devuelva a sus legítimos propietarios, y yo espero que en esta próxima legislatura el gobierno dé esos pasos para proponer al ámbito legislativo esa posibilidad. Y al menos que aquellos monumentos que son patrimonio de la humanidad, aquellos monumentos que son histórico-artísticos, sean propiedad del Estado más pronto que tarde. Gracias, Paco, por estar aquí. Nada, muchas gracias. Y adelante, Manuel. Muchas gracias y ha sido una exposición muy... que hemos aprendido muchísimas cosas y un aplauso efectivamente a Paco. Bien, es que realmente lo que ha dicho al final es el resumen de las inmatriculaciones, y esperemos que este gobierno pues defienda la devolución de esos bienes a quien corresponde al pueblo, a las administraciones públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas. Bien, también recordar que, como decía la Cipreste de Ita, hace mucho dinero y mucho se le ha de amar. Pues hay 11.600 millones de euros al año que pasan del Estado a la Iglesia Católica vía subvenciones y vía de exención de impuestos y vía de colegios concertados. Y bueno, como defendemos lo público, defendemos las pensiones públicas y defendemos todo lo público, pues también este aspecto democrático de que el Estado tiene que estar separado de la financiación y de la connivencia con las confesiones religiosas. Bien, pues dicho esto, vamos a dar por finalizado esta conferencia. Vamos a recordar también, bueno, le hemos recordado desde el principio a nuestro compañero Alejandro Rutter y sobre todo desde los compañeros y compañeras de Galicia que han convivido con él mucho tiempo. Y decir que tenemos previsto para el martes 14 de noviembre la conferencia de Yayo Herrero con el título de La salud en los ecosistemas familiares, la necesidad, igualdad de género en la cultura del cuidado. Y, en fin, con los próximos viernes, el 3 y el 10, que estamos todavía pensando qué se va a hacer, pues ya lo comunicaremos. Así que gracias, Paco, gracias a vosotros y a vosotros por la asistencia y hasta pronto. Adiós, Paco, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Gracias a todos. Mm.